Esto es Espacio Libre México. No cabe duda que estamos en tiempos de lloriqueos, de pataleo y de lamentos de la oposición. Los intelectuales orgánicos han salido a gritar y a llorar en sus medios de manipulación. Uno de ellos es Héctor Aguilar Camín, ese pseudointelectual con trayectoria prianista, ese que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari vivió del presupuesto gubernamental. El mismo Salinas de Gortari lo exhibió mostrando las cartas y los cheques en donde Aguilar Camín le pedía adelantarle pagos de los chayotes. Y así durante los sexenios de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, recibió carretadas de dinero a cambio de aplaudirles como foca. Aguilar Camín es uno más de los chayoteros damnificados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y debido a eso, ha salido a despotricar y hasta a insultar al presidente. Ahora se suma a los lloriqueos de sus compañeros damnificados. Se suma a la campaña para tratar de evitar que se lleven a cabo las reformas constitucionales al afirmar que Morena y aliados no deben tener la mayoría calificada en el Congreso. Y al hecho de que ya el gobierno está actuando como si todo estuviera resuelto para la aprobación del Plan C. Ya están las comisiones de la Cámara de Diputados mandando sus minutas aprobatorias del Plan C. Y la verdad es que faltan algunas cosas, no digo que muy complicadas para el gobierno, pero faltan algunas cosas que hacen que realmente no esté cocido ese arroz todavía, Joaquín. Dices que faltan algunas cosas que hacen que este arroz no esté cocido todavía. No, señor chayotero, estás muy equivocado. Estás viviendo en otro mundo muy distinto. Vives en el mundo de tus deseos y eso te nubla lo que aún te queda de cerebro. Te informamos que ese arroz ya se coció, y muy bien cocido, por cierto, y se coció el pasado día 2 de junio. Te informo también, porque seguro que no lo sabes, que ese día el pueblo aprobó el Plan C. Y te informo también que tu candidata, esa que afirmabas que iba a ganar las elecciones, perdió por más de 20 millones de votos. Perdió con más de 30 puntos porcentuales. No entiendo cómo, si siendo un destacado intelectual según los fachos a los que engañas, no lo logres entender. Y lo que falta es que tengan las mayorías calificadas que pretenden que se las den el INE y el Tribunal Electoral, porque no se las han dado los votantes. Los votantes no les han dado esas mayorías calificadas que están pretendiendo. Pero la pregunta es si esto ya es un futuro cumplido, como piensa nuestro compañero Pablo Iriart, de que esto ya no tiene remedio es irreversible. Y yo la verdad, leyendo su argumento y viendo cómo van las cosas, pues no puedo contradecirlo. Si tuviera que apostar, probablemente apostaría a que tiene razón, pero alcancé a recordar unos dichos del fantástico Yogi Berra a propósito de decir, bueno, a ver, esto todavía no se cumple, aunque parezca que se va a cumplir, y como decía Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba, y como decía también Yogi Berra, fantástico dicharachero, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. No es hacer ninguna predicción sobre el futuro. La mayoría calificada, esa que dices que no se tiene porque el pueblo no votó por ello, es hoy una realidad. No es un futuro cumplido, es un presente cumplido. Tan ridícula es tu negación que me recuerda como cuando en el fútbol pierde tu equipo con una megagoliza, por cierto, y te pones a ver la repetición a ver si ahí sí ganas. Eres patético. ¿Por qué? Solo que se están llevando un botín mucho mayor de lo que nunca se llevó con estas triquiñuelas el PRI. Sí, eso es cierto. Se están llevando el botín de prácticamente una dictadura legal. Se están llevando el botín de tener la capacidad de cambiar la Constitución ellos por sí mismos sin necesidad de hablar siquiera con algún representante de la oposición. Cuando el PRIAN se llevaba ese botín y que eran mayoría calificada,
Nunca dijiste nada, claro, porque te llenaban la boca de dinero. Como decía mi abuela, perro con hueso en el hocico no puede morder ni puede ladrar. Ahora que no tienes ese hueso, pues vociferas, mientes y tratas de engañar. Ladras, pues. Ese botín, Joaquín, es mucho mayor que cualquiera que se haya llevado antes el PRI o el PRIAN. Así que no es lo mismo, es mucho peor, porque el agandalle es de mayor tamaño cuantitativo y cualitativo, porque lo que va a quedar si ese plan se acaba siendo legislado como lo quiere el gobierno es literalmente una autocracia legal constitucional en México. Son palabras que suenan muy fuerte, pero es lo que está realmente abajo de este plan C. Un despojo de derechos ciudadanos, de protecciones ciudadanas y una alfombra de impunidad para los políticos que estén en el poder, que ya sabemos quiénes son. Es despojar a la ciudadanía de una enorme cantidad de derechos, con los órganos autónomos, con la mayoría calificada artificial y tramposa que se están consiguiendo, y una transmisión de poder incontestable, indesafiable a los políticos de siempre, que como estamos diciendo, no han cambiado, no son distintos y son probablemente estos de hoy que nos toca peores que los de antes. Y este es el triste horizonte que vemos. Ni modo, hay que verlo, porque pues esa es parte de nuestra chamba, atender a la realidad y no a nuestros deseos, ¿no? Justo ese es el problema de estos opositores. La realidad para ellos no existe. Sobreponen sus frustrados deseos y eso es lo único que ven. El agandalle legal lo tenían los opositores. Todo estuvo muy bien mientras ellos se repartían las curules y los escaños. Ahora que Morena y aliados arrasaron con esas mismas reglas del juego, se niegan a aceptarlo y ahora sí no es correcto que se aplique la Constitución. Una vez más les repetimos a esos megachayoteros, el plan C va porque va, porque fue decisión del pueblo, y de nuevo les recordamos que este arroz ya se coció, aunque no les guste. Comparte este contenido para llegar a más mexicanos. Déjanos tu comentario y si aún no eres parte de esta gran comunidad Espacio Libre México, que al día de hoy sumamos 273,000 integrantes, te invitamos a que te unas. Contigo seremos más y más fuertes para enfrentar la comentocracia vendida y alquilada y para enfrentar la desinformación de los medios tradicionales de comunicación.